llevó a grabarlo fue principalmente el tiempo y la reflexión conmigo mismo y hablar principalmente con mi familia de parte materna, amigos y principalmente mis dos hermanos. Eso fue lo que en un principio fue motorizando esta situación que, como bien dije en ese video, es un proceso, que es algo que no pasa de un día para el otro. Justamente, como bien acabas de decir, es algo que sostuve durante toda mi vida y yo defendí con pasión, o sea, lo defendí con, no sé si pasión, pero sí fervor. Es decir, yo era algo que de vuelta estaba convencido de esto. El problema empezó a pasar justamente después, más o menos en el 2017, cuando yo volví a vivir con mi mamá. En ese tiempo fue que yo empecé a ver ciertas conductas que no eran normales. Pero de vuelta, yo eso creía que era una consecuencia de toda la situación que había vivido mi mamá. Todo esto de defender una postura que nadie le cree, que todo el Poder Judicial estaba en contra de ella, que a mí me decían que mi mamá estaba loca, pero que en realidad no, y estar ahí, la realidad es que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad sobre esto, porque fueron también los que permitieron esto, justamente que yo y mis dos hermanos estuviéramos, o en este caso mi hermanito más chico, conviviéramos con una persona que efectivamente tiene una pericia oficial hecha y tiene un diagnóstico de psicopatía narcisista. Lo que me ayudó mucho a poder salir de este círculo fue dejar de convivir con mi mamá. Yo me mudé solo a mis 18 años, me mudé con mi pareja en un intento de escapar de una vida totalmente conflictiva, en donde tenía conflictos todos los días con mi vieja y era imposible la convivencia. En donde es una persona que jamás puede reconocer un error, por más mínimo que sea, y lo escalaba hasta el nivel que sea necesario para tener la razón. ¿Y qué sentís? ¿Que vos tuviste una infancia, una adolescencia construida? Digo, que hubo una cantidad de discursos alrededor tuyo que se terminaron transformando en tu vida. ¿Es esa la sensación? Hasta hace muy poco tiempo, sí. Yo creo que sí, tal cual. Recién ahora es que yo puedo hablar y hacer esto por mi propia voluntad sin que alguien me esté diciendo qué es lo que me conviene, qué debería, qué no, y sin sentir una presión y una carga por hacerlo. Nosotros hay veces que antes de las audiencias nos decían, no, vos tenés prohibido hablar de, por ejemplo, la cuota alimentaria, tenés prohibido hablar de distintas cosas porque si no van a decir que tu discurso es influenciado, así que vos tratá de no decir nada de eso, y me encanta porque el broche de oro siempre era decir siempre la verdad. Y era terrible, por eso que de vuelta se transformaba en lo que dije en el video, en una verdad emocional en donde yo mismo generaba convencimiento del propio circo en el que estaba montado. Mis amigos me decían que conocían a mi papá, vinieron en la casa cuando estaba con mi papá y yo sostuve alguna de esas amistades cuando empecé a vivir con mi mamá. Y me refutaban cosas que yo le decía, no está bien lo que me está diciendo. Mi papá no era una buena persona. Y mis propios amigos me decían, no, pero Tomás, yo estaba con vos. Y era, o sea, me tuve que alejar hasta de ciertas amistades por esa misma situación. Y eso no era necesariamente una mentira, digo, vos lo vivías como una verdad. Yo lo vivía como una verdad. ¿En qué momento vos decís, bueno, che, tal vez las cosas no eran como yo las vivía hasta acá? Bueno, primero empecé a tener una relación más fluida con mi hermano mayor, con Francisco, que él fue en definitiva el que siempre sostuvo lo mismo, que fue apoyando a mi papá. Hablando con él y principalmente, como le dije, con la familia de mi mamá. Que bueno, acá estaba justo mi abuelo y mi tía, fueron los que en definitiva me hicieron ver que mi mamá ya tenía esta personalidad manipuladora desde antes de toda esta situación. O sea, es loquísimo, es la familia de tu mamá. Sí. Bueno, pero no la de tu papá, la que te dice ojo. Esto lo digo porque mi mamá logró aislarnos de todos nuestros familiares. Es decir, de vuelta, yo ahora con la publicación de este video, a mí lo que hizo fue salir del grupo de casa, porque era el único grupo que teníamos en común, porque no tiene ninguna familia que esté con ella, porque alejó a todo el mundo, para poder tenerlo aislado tanto a mí como a Nacho. Y creo que lo que me hizo hacer un clic fue que llegó hasta acusar a que mi abuelo también era un abusador. Y yo, ¿qué me está diciendo? O sea, claro. Yo creo que ese fue un punto cúspide en esto, y ahí dije, hay algo acá que no está bien. O sea, vos lo viste a tu papá como un ogro en un momento. Yo le tenía miedo a una persona que no me hizo nada. Yo le tenía terror, no podía verlo por la calle, me daba taquicardia escucharlo, verlo en la televisión. Es una persona que no me hizo nada. Yo le tenía terror del miedo y de la que nosotros teníamos esta intención de justamente no verlo más a nuestro padre porque le teníamos miedo, es que con este conocimiento que ella misma nos dio, porque la realidad es que yo sigo sosteniendo, ella es la persona más inteligente que conozco,
Y ella nos dio estas herramientas como para generar este convencimiento, como te digo, con las manos grandes. O sea, yo te digo que es muy difícil. Y bueno, mi hermano terminó dibujando en el fondo de la pileta ahogados, a mí, a mis dos hermanos, en un dibujo que fue en una pericia oficial. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros le teníamos miedo y teníamos que hacer lo que sea para no verlo más. Y generar este vínculo de no sé si no es confianza, pero sino de unión o lealtad con mi madre. Eso sí, era como una profunda lealtad que nosotros teníamos. Y volviendo a lo de los dibujos, era como te digo, decía, no, bueno, pero los chicos dibujan las manos grandes de los agresores. Y yo se replicaba en mi dibujo que yo dibujaba las manos grandes al agresor. Yo no estaba consciente de que lo que estaba haciendo era mentira. Yo sí sabía el objetivo y lo que quería generar, porque de vuelta me consideraba una víctima, pero no de mi madre, sino de mi papá. Imagínate que yo al día de hoy te acabo de decir un acto fallido y te le digo progenitor, porque yo no le podía decir papá. Yo no le podía decir papá porque era de vuelta, y te lo digo porque también eran conversaciones con mi vieja. No, pero ustedes no lo... O sea, yo hice una presentación para sacarme el apellido por el supuesto daño que me generaba que es que me mencionen en el colegio con ese apellido. Y mi vieja ha hecho quilombos en el colegio porque a mí me mencionaban con ese apellido. Y ese quilombo se terminó traspasándose a mí. Y a mí en mi diploma del secundario dice Tomás 44255-719, que es mi DNI. O sea, no tiene el apellido de mi padre. No tiene tu apellido. No tiene mi apellido. Justamente por el quilombo que hizo mi vieja, por el miedo que le tenían a mi mamá, justamente de los scratches, de los medios de comunicaciones que hizo. Es que eso eran las posiciones de las personas y los círculos con quienes se rodean, tiene que ser totalmente favorable para ella y que apoyen su relato, digamos, ¿no? Porque ahora ella está en La Matanza, está como codirectora de Acceso a Justicia en la Secretaría de Género y Política de Diversidad de La Matanza, justamente como referente. Y en este círculo es donde ella se codea y donde ella se obtiene y dicen que yo le tendría que haber hecho un monumento a mi madre. O sea, ahora me están escribiendo todas sus amigas, justamente atacándome a mí por decirme que cuánta guita te pagaron, porque yo lo único que estoy haciendo es decir la verdad. Y por primera vez sin ningún tipo de influencia de nadie. Porque hasta mi propio papá me dijo que no me exponga más. Sí, claro que hay culpa y hay vergüenza, porque ahora que reconozco lo que hice y que yo soy gran responsable de esto, porque de vuelta, si yo no hubiese creído ni sostenido esta mentira, nada del sistema, de lo judicial hubiese podido avanzar, porque hubiese sido solo la palabra de mi mamá. Este último tiempo fue durísimo. Yo hasta soñaba que iba a jugar al tenis con él y es algo que yo lo perdí por una mentira. Tomás, ¿qué soñás en relación con tu papá? En relación para tu vida, ¿qué querés? ¿Qué esperás después de esto? Y no hay nada que quiera más que una vida normal, ¿no? Que no tuve durante mis últimos 23 años. Sí, de vuelta, en relación con mi papá, yo lo que más quisiera es tratar de recomponer la relación en medida de lo posible, como se pueda, porque hay muchísimas cosas en las que nosotros nos parecemos, y lo sé, y también me lo dice mi hermano, pero de vuelta, hoy por hoy es una persona que no conozco. Yo no lo conozco, esa es la realidad. Yo hace bastante más de una década que no tengo ningún tipo de información que no sea negativa de él. O sea, yo lo que quisiera justamente es poder tener esta oportunidad de tener una verdadera vinculación con él. Porque la realidad es esa, lo tengo que volver a conocer. Si es que él, en definitiva, también está, que yo creo que sí, porque de vuelta tuvimos un intercambio de mensajes en este último tiempo, justamente por la aparición de este video. Pero obviamente entiendo y analizándolo, me parece lógico que esté herido, porque hay un daño hecho concretamente, y el daño yo lo provoqué. Independientemente de si yo haya estado manipulado o no, yo fui el ejecutor. Bueno, es un testimonio, Martín, apabullante lo que ha contado este chico, ¿eh? Muy fuerte. Estabas escuchando a una persona que dice que todo lo que vivió en 23 o 24 años está mediado por el discurso de otra persona. Dejar de distinguir dónde está la realidad y dónde está lo que ese mensaje se transforma en tu realidad. Y él dice, yo lo denuncié a mi viejo y lo marché y lo milité porque sentía que era realidad. Y esa realidad hoy desapareció y entiendo que las cosas son de otra manera. No, y además también en esto, la reflexión tiene que ver con darnos cuenta el daño que puede hacer una madre, un padre a un hijo en su psiquis, en su desarrollo,
Y los años de la niñez y la adolescencia no los recuperás más, porque la vida de adulto no es lo mismo 5 años de adulto que 5 años de un niño o de un adolescente. No lo recuperás más. El daño que esta madre infligió sobre estos chicos no se lo va a poder reparar. Ojalá pueda recomponer la relación con el papá y ojalá pueda llevar, como él decía, Tomás, desde acá te quiero decir que sos un pibe hipermaduro, que has vivido un tormento y que ojalá la vida te lo pueda devolver con amor, cariño y que puedas crear vínculos sanos, porque evidentemente eso es lo que vos decías, que creas y tengas vínculos sanos. Es muy importante esto que dice Dominique, y para completar algo que hablamos mucho con vos, Dominique, ¿no? Y con todos aquí a propósito de este caso, ¿no? Porque estamos entre muchos casos mediáticos de disputas de los adultos famosos en pos de los chicos, en donde los chicos terminan siendo el instrumento de esas disputas. Piensen en los chicos, por favor. Y aquí hay un ejemplo clarísimo. Gracias, Martín.